¿A cómo el maicito, jefe? ¿Eh? ¿Y cuál es el que le gusta a las palomas? Con esta. ¿Cuál? Uno. Sí, tampoco hay que engordar a las palomas, luego si engordan no vuelan. Amigas palomas, me recuerdan una que yo tengo en casa. Ahí, a ver, la que sea menos tímida, que le eche huevos. Trépate, no seas tonta. En diciembre del 53, el doctor Ernesto Guevara llega a Guatemala, a la ciudad de Guatemala. Luego, enseguida, escribe una carta a su madre que es muy significativa. Dice, el único país que vale la pena de Centroamérica es este. Su capital no es más grande que Bahía Blanca y tan dormida como ella. Hay un clima de auténtica democracia, de colaboración con toda la gente extranjera que por diversos motivos viene a anclar aquí. Anclar, la palabra maldita para el vagabundo Ernesto, anclar. Guatemala está sacudida por los cambios que está produciendo el gobierno progresista de Jacobo Arbenz. Hay una reforma agraria potente en marcha en un país dominado por las transnacionales y la United Fruit. Hay un clima de cambio, de nuevas legalidades, leyes laborales que benefician a la gente. Y hay además, como en todo proceso revolucionario, hay un clima de tensión contrarrevolucionaria. La reforma, promulgada un año antes de la llegada de Ernesto Guevara al país, buscaba distribuir las tierras, ya que hasta el momento el 2% de la población poseía el 70% de la tierra. Además, perseguía el objetivo de disminuir la cantidad de tierra ociosa que estaba en su gran mayoría en manos de la United Food Company y establecía la abolición de todas las formas de servidumbre y esclavitud. No me gustan los palacios presidenciales. Parece como si adentro viviera Drácula. Observa. ¿Sí? Mansiones desprovistas de calor humano, ¿no? Muchos años que este pobre país está habitado el palacio por canallas. El 20 de diciembre del 53, a los pocos días de haber llegado, Ernesto busca cobijo. Recomendado por su amigo y compañero de viaje Ricardo Rojo, va a dar con una exilada peruana, Hilda Gadea, en medio de la melange de exilados latinoamericanos que pululan por la ciudad para que le consiga una pensión barata. Señor Méndez. Adelante. Mucho gusto. Mucho gusto saludarle. Le van a hacer una toma al cuarto del Che. ¿No le preocupa? Del Che. Sí. Voy a arreglar esto. Mejor si tú estás ahí. Aquí es donde se venía él a leer. En este lugar. Muy buenas. Hola, buenas. Ven nomás. ¿Te tocó a ti vivir aquí en el cuarto del Che? Sí. Oye, perdón por la intromisión. No problema. En los 9 meses que vivió en Guatemala, Ernesto Guevara durmió en una lista de lugares inimaginables. Muchas veces al aire libre,
porque son 9 meses de penuria económica, pero de verdad. Intentó encontrar trabajo como médico muchas veces, pero se topó siempre con una actitud muy corporativa por parte de la estructura de la medicina social en Guatemala en esos momentos. Y con las cooperativas, ningún leprosario, y la ausencia de plata se volvió trágica. Pero el Che es frugal, frugal, frugal. De repente dice cosas como, con la dieta que tengo de fakir, ¿no? Y sin problemas con las medicinas, lo cual es relativamente falso, porque si en algún lugar, a lo largo de estos últimos años de vagabundeo, le pegó el asma, fue en Guatemala. Sufrió una etapa continua de ataques de asma muy, muy virulentos, por lo tanto necesitaba medicinas. ¿Y cuándo salió este libro? Uy, hace 10 años. Y en Francia hace como 8 años. Usted conoce bien toda su vida, entonces, ¿no? Más me vale. Muchas gracias, muy amable, ¿eh? Estamos para servirle. ¿Hace mucho? El Parque Morazán, el corazón de Guatemala, uno de los muchos puntos de encuentro que el doctor Ernesto Guevara tendría con Hilda Gadea. Hilda, si uno revisa las fotos de la época, era chaparrita, tenía 2 años más que Ernesto, cachetona, regordeta, ojo achinado, hija de oligarcas peruanos. Pero una parte del atractivo que Ernesto encontrará en ella es la solidez intelectual, con una cultura también muy desperdigada, muy de pescar por todos lados, como el Che, pero mucho más sólida. Se recitan uno al otro el If de Kipling, Curcio Malaparte, Mamita Yunay, las memorias de un revolucionario. Están embarcándose en una especie de noviazgo intelectual. Charlas, paseos por el campo, y esta desesperación de no poder encontrar nada que se parezca a un trabajo mínimamente fijo que le permita comer. ¡Viva la revolución! ¡Viva Cuba! En el mundillo de los exilados políticos, Ernesto hace un contacto que va a ser muy importante. Se encuentra con uno de los combatientes del 26 de julio cubano contra la dictadura de Batista. Él no participó en el asalto principal, pero sí en uno de los asaltos secundarios. Es Nico López, un muchacho hijo de españoles, pelo alborotado, muy joven, que se encuentra exilado aquí en Guatemala. Y en la picaresca cubana encuentran su primer empleo, que es, se dedican a la venta callejera. La pregunta es, ¿de qué? Y la respuesta es todavía más sorprendente. Ernesto cuenta en una carta: por ahora vendo en las calles una preciosa imagen del Señor de Esquipulas, un Cristo negro que hace cada milagro bárbaro. Ya tengo un riquísimo anecdotario de milagros del Cristo
y constantemente lo aumento. Y es un Cristo que tiene lucecitas detrás de la estampita. Parece que el negocio no es muy fructífero y terminan fracasando, pero por lo menos les da unos pesos para poder comer en esos días aciagos. Papa y tomate, así con un montón de plátano, así 3 por 5 los aguacates, a 3 por 5. Le vamos a servir, mi reina. Jóvenes que van a comer, ¿qué les damos? Hay tiras, hay bucha, hay revolcada, hay salpicón, hay patitas a la vinagreta, chicharrones, carnitas dobladas, pacayas. Hay tortas de yuca, hay mole de plátano y hay chicharrón con pelo. Todo eso. ¿Qué le vamos a dar? ¿Qué va a comer? Yo creo que un chile relleno. Chile relleno, muy bien. Pues se ve re buenísimo el aguacate aquí ahora. Debe estar bien maduro, ¿no? ¿Acá quiere que le ponga un poquito de salsa de tomate? Sí. Perdón. Le vamos a servir, mi reina. Jóvenes que van a comer, ¿qué les damos? Cuénteme, usted sabe la historia mejor que yo. ¿Cómo conoció a Guevara? Al doctor Guevara en esa época. No, pero nadie le decía doctor ni lo creían. Sí, sí. Bueno, yo trabajaba en el Instituto de Fomento de la Producción y ahí él llegó un día 27 de diciembre y traía una carta no sé de quién, de un personaje importante tal vez. Y él venía con Eduardo García Gualo. Con Gualo, sí. Con Gualo. Llegaron, entregaron la carta y Núñez mandó a llamar a Hilda Gadea, Ajá. que trabajaba allí. Hablaron y después cuando salieron de ahí, Hilda me dijo, ve, estos amigos que acaban de llegar son argentinos, y lo conocí. Yo acababa de venir de los Estados Unidos, estaba joven y andaba solo organizando fiestas y excursiones. Y entonces dije, ay, qué bueno está para invitarlos a una fiesta. Les vamos a hacer una fiesta en su honor. Y entonces, así empezó la amistad con fiestas. Hilda era como la embajadora de la simpatía aquí en Guatemala. No sé cómo hacía, que conocía a todos los que llegaban de Perú, de Venezuela, etcétera. Y el Che quería conocer gentes políticas y quien le empieza a presentar esas personalidades es Hilda Gadea. Ajá. Entonces el Che oyó hablar de mi papá o Hilda le dijo, te voy a presentar a don Edelberto. Y con ese motivo en la casa hubo una fiesta. Yo lo invitaba al Che a la fiesta y el Che no sabía si venía o no. Entonces me dijo, ve, Mirna, me dijo, yo he venido a Guatemala a cosas más serias. No he venido a ver a qué fiesta voy, si con la tuya o con la de Hilda. Yo estoy para cosas más serias. Bueno, pues no vaya, le dije, si vos en definitiva ni bailás, ni sos simpático. Ni sabes bailar. Ni sabes bailar, le dije. Y al final llegó a la fiesta. Pero es divertido, porque en la fiesta fue cuando aprovechó, empezó a hablar con papá de Sandino, de esto, y hubo una escena muy linda, porque el Che amaba la poesía. Ajá. Quería mucho, y mi papá era adorador de Rubén Darío. Entonces papá le recita, le declama el poema La Argentina, que la madre del Che quería muchísimo ese poema. Y entonces el Che declama, en ese momento se acuerda de memoria un verso de Martín Fierro. Y mis amigas echándole el ojo al Che para que la sacara a bailar, ¿verdad? No, y a él que le interesaba eso. Yo que acababa de conocer a Humberto, con el hombre que amé, que me casé y tuve mis 2 hijos,
Yo bailando, aprovechando que mi papá hablara de política. Hay en esa etapa el Che venía muy golpeado por los ataques de asma, pero lo ocultaba, ¿no? Sí, lo No ocultaba, lo contaba. porque justamente el 31 de diciembre, que nosotros lo celebramos en grande en la casa del ingeniero, le habíamos dicho a Gilda, invitar a los 2 argentinos para que estemos alegres. Y Gilda no lo llevó. Creímos que Gilda no quería que entraran al grupo de las muchachas jóvenes de nosotros, y era que estaba con un ataque de asma muy era fuerte. con ataque. La relación de ellos es muy extraña, ¿no? Contada por el libro de Hilda, Sí. pareciera como más entrañable y contada en el diario de Ernesto, se nota una relación menos Sí. cercana de lo que parece, ¿no? Sí. Más intelectual que No, Qué amorosa, la verdad ¿no? es de que es Gilda es la que se enamora de él. Y no es criticable, porque también los hombres ¿Por solo qué tienen no? que lo que se, ¿verdad? Tenía mucho encanto ella, ¿no? Como personaje político, como Sí, no, intelectual. además Culta, paciencia, preparada. culta, conocía de literatura, te hablaba de Freud, de esto, del otro, entonces era un interlocutor maravilloso. Durante su segundo mes en Guatemala, la situación política se va tensando. La posibilidad de un golpe de Estado crece. Se descubren conspiraciones militares apadrinadas por la United Fruit. Ernesto comienza a relacionarse con la izquierda guatemalteca. Desde que llegó, sentía Ernesto como que aquí estaba pasando algo absolutamente diferente, ¿no? Políticamente diferente. Y hay una gran empatía de él con lo que está pasando. Y eso se convierte casi enseguida en un intento por conectar con un sector de la juventud que está dentro del proceso de la revolución. Y ahí es donde entran en contacto contigo. Llegó Ernesto y ¿Cuántos años tenías? yo en ese momento tenía 23 años. Ernesto tenía 25. Sí. Pero yo quisiera rectificar algo que no desmerece en lo más mínimo en la figura del Che. Y es que sus inquietudes políticas no eran tan importantes. Yo creo que las tenía. Algo que recuerdo que no siempre lo he dicho porque se me olvida, es que como yo era comunista, no sabía nada, por supuesto, de nada. En Guatemala, a los 23 años, uno era comunista porque admiraba a la Unión Soviética, no queríamos a los Estados Unidos, eso no resulta. Pero me acercaba a él para discutirle por qué era peronista. Sin ninguna razón, era provocación mía, Porque sectarismo. él no lo era, no era peronista. Pero yo no lo sabía. ¿Ah? Ni él sabía que era antiperonista. No. Entonces en la discusión tenía unas cosas en que decía pero yo admito esto, la dimensión social, las luchas sociales, pero siempre me aseguró que no era peronista. Yo lo molestaba mucho y le hacía bromas. Inquietudes políticas profundas no tenía. Privaba todavía el espíritu de aventura en él y de andarín. Creo que no habría que confundir las cosas. A los 25 años de Ernesto no había definido su vida como revolucionario. En Guatemala empezó a cambiar. El giro se opera aquí, no antes. No, Se opera aquí y no termina aquí, sino en México, claro, cuando se encuentra con Fidel, con los cubanos. con los cubanos. Yo me lo encontré en México, ya amigo de los cubanos, con un libro bajo el brazo. Y le pregunté qué tenía ahí y me dijo, estoy leyendo El Capital porque quiero aprender bien de qué se trata. Y para que lo aprenda bien, pues lo voy a aprender en alemán. Entonces yo le dije, pero tú no sabes alemán. Precisamente me dijo, leyendo lo voy a aprender alemán. Lo dijo con tal convicción
convicción o terquedad que siempre tuvo en su vida. Lo voy a aprender en alemán. Me sorprendió, porque ya revelaba un carácter duro, estricto. Pero siempre era así, ¿no? Siempre apretando la máquina, siempre forzándose a sí mismo. Exactamente. A mí me sorprende su paso por Guatemala, el personaje estoico. También es cierto que debería haber un clima muy particular en esos años, ¿no? De efervescencia política en este país, ¿no? La reforma agraria por primera vez realmente en marcha, la ofensiva de la reacción. Creíamos que la revolución había empezado, estábamos seguros de ganar, estábamos ganando. Las cosas que se hicieron en aquel momento con Arbe, sobre todo, no se habían hecho nunca. Una manifestación campesina en la ciudad de Guatemala era un abuso que los terratenientes no aceptaban, que en las calles de su ciudad desfilara la indiada, y desfilaban con consignas. De modo que eso, por ejemplo, en este país era un acto de irrespeto político y amenaza. El miedo que siempre han tenido, no han dormido tranquilos nunca los terratenientes, el miedo que le tienen todavía los indígenas, verlos desfilar aquí, pidiendo la tierra, entregándosela, fueron manotadas a la cara de la burguesía, sin ninguna duda. ¿Ustedes discutían con un tablero de ajedrez por enfrente? No, jugábamos a veces ajedrez, pero lo jugaba muy bien el Che para nosotros. ¿Sí? ¿Te ganaba siempre? Siempre. Oh. Una vez jugó contra 4 y nos ganó los 4 al mismo tiempo. Él con su tablero y 4 ahí jugando. Una simultánea. Sí. ¿Cómo era en aquel año, siempre sometido a las penurias de la falta de trabajo? Era un muchacho desaliñado, que cuando llegaba a algún lado andaba con su sleeping bag. De modo que no era la figura que uno se imaginó que iba a tener. Era un chico con cara de niño, tenía ya 25 años, pero tenía cara de niño, en la Casa de la Juventud. Dormía él en una habitación vacía, y ahí le dimos lugar. Ahí ponía él su sleeping bag, que era verde, y se metía en él y se dormía, y de repente entramos y lo veíamos dormido. Era una cosa verde y una cara sonrosada. Aquí al tomate, hay un tipo de tomate que le llaman miltomate, que es un tomate que es chiquito, rojo, con muchas hojas verdes. Ajá. Entonces le decíamos miltomate también a veces. Parece miltomate. El apodo ese no quedó, pero era un miltomate. La fruta, la cara rosada y el resto, la hoja verde. Le pusimos Shakespeare y así quedó. Era muy serio, pero sobre todo podía discutía, le gustaba discutir. Iba a la polémica. A la polémica. Le escribe a su tía ya en febrero: mi posición no es de ninguna manera la de un diletante hablador y nada más. He tomado posición decidida junto al gobierno guatemalteco y dentro de él en el grupo del PGT, que es además comunista, relacionándome además con intelectuales de esa tendencia. Y los días transcurren y Ernesto Guevara sigue en Guatemala. Cuando está a punto de terminarse su visa en Guatemala, decide salir para renovarla, volver a entrar renovando su visa de turista. Y entonces viaja hacia El Salvador. Él cuenta que mitad con el dedo, mitad caminando, llegó hasta El Salvador. Ahí le quitan los libros la policía en la frontera, está a punto de meterse en un lío por decir que hay
democracia en Guatemala y no la hay en Salvador, y finalmente regresa por Puerto Barrio. Ya en Guatemala no le queda de otra que trabajar, y lo único que encuentra es mendiga comida en un hospital, y ahí trabaja descargando toneles de alquitrán en Puerto Barrio, ganando $2.63 por 12 horas de trabajo pesado. Y dice, donde hay mosquitos en picada en cantidades fabulosas, quedé con las manos a la miseria y el lomo peor. Duermo en una casa abandonada cerca de la playa. De alguna manera se siente orgulloso de haber soportado el trabajo. Me demostré, escribe, que soy capaz de aguantar lo que venga, y si no fuera por el asma, más de lo que venga. Desde luego, en el viaje de regreso aprovecha para ver ruinas mayas. En una carta a su madre habla con pasión de las ruinas mayas que ha visitado. Sin embargo, rechaza su vocación de arqueólogo. Me parece un poco paradójico hacer como norte de mi vida investigar algo que está muerto sin remedio.